Y quien les habla, Sala Sustinza, continúa en la dirección de esta audiencia. Vamos a acreditar a las partes concurrentes. El Ministerio Público. Bien, defensa de Silvia Ninfa Gutiérrez Ayala. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. En la defensa de la señorita Gilia Gutiérrez Ayala, el abogado Jackson Paz Suta, con demás datos consignados en anteriores años, señor magistrado. Bien. ¿Está su patrocinada conectada, doctor? No, señor magistrado, pero está con conocimiento de la frente causa. Bien. Representante, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes con todos. De parte de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones, el abogado Hans Eduardo Pérez Villalobos, con al 69894, casilla electrónica 10603, correo electrónico mesadepartep@jn.gov.pe. Muchas gracias. Bien. Señorita especialista, ¿y otra trata? Doctor, disculpe usted, en este caso también están conectados del módulo penal, estaba conectado de la sala de audiencias con apoyo de Héctor Reino. Bien. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Queda pendiente en esta sesión de audiencia la lectura de sentencia conforme se ha notificado anteriormente. Antes dar las siguientes directivas. Esta sesión de lectura de sentencia se entiende con el juez superior ponente del caso, esto por disposición de la Corte Suprema de la República. Una vez dada lectura a la sentencia, cualquier recurso a interponerse contra la misma, me refiero a los recursos impugnatorios, estas se pueden interponer una vez que la presente se notifique a los domicilios reales de las partes en la forma de ley. No se va a aceptar ningún cuestionamiento en este momento. Asimismo, indicarles de que vamos a hacer una versión resumida de la sentencia a condición de que inmediatamente vamos a proceder a entregarles un ejemplar de la sentencia a los casilleros electrónicos que han constituido las partes en el proceso, para que tengan pleno conocimiento. En ese sentido, continuamos en el desarrollo de la sesión. Sentencia vista, resolución número 32, Moquegua 5 de septiembre del año 2025, vistos y oídos, antecedentes, premisas normativas, premisas fácticas y conclusiones. Ha venido a esta instancia este proceso vía recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en concreto el fiscal provincial del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Jurado Nacional de Elecciones en contra de la sentencia número 7/2025 contenida en la resolución número 11 de fecha 22 de enero del año 2025, por la que se ha resuelto absolver a la acusada Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala de los cargos formulados como autora del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, dice, una vez firme o consentida, dispone el sobreseimiento de la causa y la anulación de los antecedentes que se hayan podido generar en la presente causa sin costas procesales y con lo demás que contiene. Y ese el orden de ideas. En este caso se ha efectuado la audiencia de apelación de sentencia. En concreto, las partes han mantenido en lo esencial sus posiciones, es decir, el Ministerio Público ha solicitado la declaración de nulidad de la sentencia, igualmente, o en el mismo sentido, vamos a decirlo de alguna manera, la Procuraduría Especializada. La parte de la defensa técnica ha solicitado la confirmación de la sentencia absolutoria, igualmente ha depuesto sus argumentos respectivos. En ese ordenamiento de ideas, en concreto podemos en síntesis decir de que los cuestionamientos realizados por el Ministerio Público están relacionados a una deficiente motivación de la sentencia y una indebida valoración de la
prueba actuada en el juicio oral. Igualmente va en el mismo sentido el recurso de apelación de la Procuraduría. En ese ordenamiento de ideas tenemos lo siguiente, haciendo la aclaración de que esta versión presumida es una síntesis del contenido de la sentencia, que en este caso es de 33 folios. Los datos, la información, las justificaciones, las premisas, la motivación externa de todo está contenida en la sentencia. Bien, este colegiado se pronuncia respecto de los cuestionamientos esenciales del recurso o de los recursos de apelación. Atendiendo a la pretensión de nulidad postulada por el Ministerio Público, corresponde verificar si la sentencia absolutoria vulnera los derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones judiciales, vicios de motivación aparente y a la prueba en su forma indebida declaración de la prueba, de tal manera que colmen estés de nulidad o convierta actividad de la sentencia, entre otros. En relación al primer cuestionamiento, el Ministerio Público argumenta que el juez incurrió en un error al establecer que la falsedad de la declaración solo podría determinarse mediante controles posteriores de la administración, lo que a su juicio constituye una motivación aparente. El juzgado penal unipersonal en la sentencia sostuvo que la falsedad debía ser comprobada primero por la administración antes de procederse con la acción penal, argumentando que era un requisito de procedibilidad para iniciar la persecución penal del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, y que en ese caso la denuncia no fue interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones ni el Jurado Electoral Especial, por lo que no debió proseguirse penalmente o no debió perseguirse penalmente a la acusada Gutiérrez Ayala. Este Tribunal Superior concluye que la postura del juzgado no tiene sustento legal, ya que ni el artículo 411 del Código Penal, que prevé el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, ni el numeral 1.16 del artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos General, que regula el principio del privilegio de los controles posteriores, mencionan explícitamente un requisito de procedibilidad para la persecución penal en casos de falsa declaración. Por lo tanto, se determina que el juez incurrió en un vicio de motivación aparente y se ampara el agravio del Ministerio Público. Como segundo cuestionamiento agravio, el Ministerio Público sostiene que el juzgado penal unipersonal cometió un error al determinar que el formato único de declaración jurada de hoja de vida, firmado digitalmente por el personero legal Alexis Brian Atencio Díaz, no prueba que la acusada Gutiérrez Ayala conociera la información presentada, que este argumento contradice el artículo 9 del reglamento de la declaración jurada de hoja de vida, que establece que la responsabilidad de los datos corresponde a cada candidato. El juzgado penal unipersonal efectivamente argumentó que varios testigos afirmaron que el formato fue llenado, presentado y firmado por el personero legal, lo que sugiere que Gutiérrez Ayala no tenía conocimiento de su contenido, evidenciando así la falta de dolo y responsabilidad. Sin embargo, el juzgado ha vulnerado el derecho a la prueba porque, a efecto de determinar la autoría de la supuesta declaración mendaz, no ha logrado la prueba presentada por el Ministerio Público, entre ellos el reglamento de distribución de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales 2022, que establece que la información contenida en el formato es responsabilidad de cada candidato, quien debe verificar su autenticidad y asumir las consecuencias si presentan información falsa. Además, el juzgado tampoco valoró el reglamento de declaración jurada de la hoja de vida, que detalla que la responsabilidad por la información en la declaración recae en el candidato. Esta falta de valoración probatoria es relevante, pues al tratarse de una declaración acaecida en las elecciones regionales y municipales, es claro que son relevantes las directivas que habría expedido el Jurado Nacional de Elecciones, que determinan con minuciosidad el ámbito de competencias y responsabilidades tanto de los candidatos como de los personeros legales, por lo que se concluye que el agravio del Ministerio Público se debe amparar. Como tercer agravio o cuestionamiento, el Ministerio Público impugna la decisión del juez penal unipersonal alegando que se valoraron incorrectamente las pruebas, que si bien los dos anexos, uno de Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, que tienen fechas diferentes, 12 y 14 de junio del 2022, pero en ambos documentos la candidata afirmó conocer el contenido de su declaración jurada de hoja de vida y asumió que la información era veraz. Además, que el segundo anexo es una corrección del primero, carecería de huella dactilar. En efecto, el juzgado unipersonal argumentó y evidenció dos documentos, anexo 1, similares con fechas diferentes, y que el de fecha 14 de junio no coincide con la fecha de hecho acusado, 12 de junio del 2022. Esa discrepancia es importante porque el anexo debería haberse firmado antes que
el personero legal firmara la declaración jurada de la candidata Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala el 13 de junio del 2022 a horas 00:34:37. Efectivamente, en la audiencia juicio oral, que ella se llevó a cabo el día 22 de enero del 2025, se actuó una prueba de oficio que permitió conocer la existencia de ambos documentos en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, pero el juez no justificó por qué la existencia del primer anexo afectaba el valor probatorio del segundo, que fue presentado por el Ministerio Público. Más aún si se observa que el primer anexo no contiene una huella dactilar, mientras que el segundo, que es ofrecido por el Ministerio Público, sí la tiene. Además, tampoco ha analizado la relevancia de la existencia del otro anexo 1, distinto al ofrecimiento por el Ministerio Público, pues debía tomar en cuenta que en ambos documentos indicaban que la candidata juró conocer la información proporcionada y firmó ambos. De igual manera, el juez parece haber ignorado las máximas de la experiencia al no considerar que el primer anexo sin huella podría haber sido un documento defectuoso, corregido por el segundo anexo que sí tiene una huella dactilar. Estos vicios de falta de justificación y valoración de las pruebas son significativos, ya que resta importancia al anexo 1 del 14 de junio del 2022, que para la Fiscalía es crucial, ya que posiblemente confirmaría la tesis de que la candidata afirmó la veracidad de la información contenida en el formato único de declaración jurada de hoja de vida. En cuanto a la supuesta contradicción sobre la fecha de la declaración falsa, el juez no analizó adecuadamente el documento formato único de declaración jurada de hoja de vida del candidato, en cuya parte, en fin, indicaría que la fecha de llenado de la información fue 12 de junio del 2022. Por todo eso, el agravio del Ministerio Público es respaldado. Otro cuestionamiento, o mejor dicho, este Tribunal Superior, al amparo del artículo 409-1 del Código Procesal Penal, ha identificado otros vicios de nulidad en los fundamentos de la sentencia del Juzgado Penal Unipersonal, aunque no haya sido señalados específicamente por el Ministerio Público en su recurso de apelación. Así, el Juzgado Penal Unipersonal cuestionó la acusación contra Gutiérrez Ayala por ser incoherente, afirmando que en la acusación se dice que hizo una falsa declaración, pero en los alegatos se menciona que presentó una declaración jurada, lo cual es un juicio, a su juicio afectaría el principio de congruencia entre la acusación y lo que se dijo en el juicio. Además, no hay una acusación clara, lo que debilita la posibilidad de la Fiscalía. Al respecto, efectivamente, el fiscal en el minuto 27 del audio de la audiencia del 8 de enero del 2025 dijo que Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, como candidata a las elecciones municipales, presentó una declaración jurada de manera dolosa. Sin embargo, esto no fue parte de sus alegatos de apertura, sino que lo mencionado después fue cuando el juez pidió precisiones. Ahora bien, el juzgado unipersonal ha errado al no explicar el sustento jurídico del principio de congruencia, entre otros, la acusación fiscal, lo que dice y lo que se dice en el juicio. Pues en realidad este principio, según el artículo 397 del nuevo Código Procesal Penal, exige la unidad procesal entre la acusación y la sentencia, como lo aclaró la Corte Suprema en la casación 2750-2021/Cusco. Cabe precisar que el juzgador debe ceñirse a la acusación fiscal. No se puede cambiar o reemplazar esta acusación con aclaraciones contradictorias hechas por el fiscal durante el juicio. La única forma legal de modificar la acusación es a través de una acusación complementaria según el artículo 374 del Código Procesal Penal. Por otro lado, el Juzgado Penal Unipersonal dijo que no hay una imputación clara, lo que debilita la tesis del fiscal. Sin embargo, esto es ilógico y no tiene sustento legal porque según la casación 578-2023-1, la falta de imputación concreta no justifica la absolución, ya que no se ajusta a la lógica del proceso ni al artículo 398 del nuevo Código Procesal Penal. Por otra parte, el juzgado unipersonal también ha concluido que no se podía acusar directamente por la naturaleza del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Sin embargo, esta afirmación también carece de sustento legal, pues el artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal permite al fiscal acusar directamente sin supeditar su procedencia a delitos de determinada naturaleza. Por último, el juzgado penal unipersonal señala que el personero legal no estuvo presente en el juicio para hablar sobre el formato de la declaración. Sin embargo, debemos reiterar que dicho juzgado, a efectos de determinar si la presunta declaración falaz
le es imputable a la acusada Gutiérrez Ayala, no ha valorado ni se ha pronunciado sobre el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales 2022, aprobado por la resolución 942-2021, Jurado Nacional de Elecciones, y reglamento de declaración jurada de hojas de vida de candidatos a cargo de elección popular, que responsabilizarían exclusivamente al candidato por el contenido del formato único de declaración jurada, y principalmente determinarían que correspondía a los candidatos la verificación oportuna de la autenticidad de la información que contiene la citada declaración. En conclusión, la sentencia absolutoria viola los derechos constitucionales a la motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba. Estas violaciones cumplen el test de nulidad en todo su contenido. Además, se satisface el principio de trascendencia, que no son simples errores en el razonamiento, sino fundamentos sin sustento jurídico en la falta de análisis de pruebas cruciales, lo que impide corregirlos en esta instancia. Por tanto, se debe anular la sentencia absolutoria y ordenar un nuevo juicio oral. En relación al recurso de apelación de la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que, en concreto, se ha impugnado una parcela que no le correspondería. Solo en este caso, ante una sentencia absolutoria, le estaba viabilizado cuestionar el objeto civil del proceso penal, por lo que se debe declarar su improcedimiento. En esa línea de discernimiento, el colegiado de la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua, administrando justicia en nombre de la Nación, por unanimidad ha resuelto: primero, declarar la nulidad de la sentencia número 007-2025, contenida en la resolución número 11 de fecha 22 de enero del 2025, por la que se ha resuelto absolver a la acusada Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala de los cargos formulados como autora del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, una vez firme o consentida, dispone sobre el asiento de la causa y la anulación de los antecedentes que se hayan podido generar en la presente causa sin costos procesales, con lo de responder. Dispusieron se realice un nuevo juzgamiento o juicio oral por otro juez llamado por ley y emita sentencia observando el principio de celeridad procesal. Segundo, declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Jurado Nacional de Elecciones. Termina como juez superior ponente el señor Max Beroles Salas Justiza. Siguen firmas Carpio Medina, Salas Justiza y Coaila. Dispongo que inmediatamente se proceda a notificar el texto íntegro de la sentencia a las casillas electrónicas que han constituido las partes en el proceso, para que puedan, conforme a los intereses de las partes, si vieran por conveniente, interponer los recursos que corresponden. Con lo que damos por concluida esta audiencia de apelación de sentencia. Buenas tardes, hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, doctor.